al foro, por supuesto que a Marta y a todos los directivos de las instituciones que lo componen, y pues a ustedes por el privilegio de estar aquí conversando un poquito sobre el tema de cambio climático. Creo que el primer punto que me gustaría proponer a la discusión es una reflexión del carácter ecológico que tiene el cambio climático. Siempre hay que volver al fenómeno en sí, y el cambio climático tiende a ser percibido o a ser entendido ecológicamente por muchos de nosotros como un proceso que se está dando desde hace mucho tiempo. Lo representamos como curvas de incremento de temperatura, incremento de CO2, como tendencias, y con base en eso modelamos y definimos ciertas cosas que de alguna manera al abstraerlas no concuerdan con la experiencia cotidiana que tenemos de los aguaceros, de las sequías, del incendio, digamos, de los fenómenos asociados al cambio climático, de la expresión que creeríamos que corresponde a lo que está sucediendo. De manera que muchos decimos constantemente el clima está cambiado o está cambiando para hacer referencia a la experiencia particular del evento que tenemos en nuestra cotidianidad. Y es donde realmente tiene efecto ecológico el cambio climático. Es en esos momentos cotidianos, más incluso que en los procesos evolutivos. Claro, el planeta se va a adaptar, la vida probablemente va a irse transformando, los paisajes van a ir cambiando. Uno podría decir, no, pues nos vamos deslizando lentamente en una nueva biosfera y los seres humanos iremos con nuestro ingenio acomodándonos a ese cambio. Pero no es así. En la escala que es relevante para nosotros, el cambio climático se refleja en eventos extremos y en el aumento de la frecuencia de eventos extremos, de la variabilidad climática. Eso, en la teoría ecológica, es estudiado por la teoría de perturbaciones o por el estudio de la ocurrencia de eventos disruptivos en el normal devenir de las relaciones sistémicas. La caída de un meteorito es una gran perturbación y pues ya sabemos lo que le pasó a los dinosaurios por esa perturbación. Las perturbaciones pueden ser cíclicas, pueden ser predecibles hasta cierto punto, y depende de la frecuencia de la perturbación y del tamaño, lo grave que es, el efecto que tiene en el sistema. Y eso define per se una serie como de umbrales que tienen que ver con qué tanto aguanta un sistema la variabilidad o la aparición de esas perturbaciones. El ejemplo más típico que tenemos a mano es el papel del fuego en los llanos orientales. Las quemas de las sabanas son una perturbación ecológica, es un evento que ocurre de vez en cuando y consume la materia orgánica de la sabana. Si sacamos el fuego, si evitamos que haya esa perturbación, la sabana va a crecer, se va a acumular el pasto, y luego de 4, 5, 10, 15, hasta 20 años, va a haber tanta materia orgánica acumulada que el fuego de todas maneras va a llegar en una época seca particular y el evento va a ser catastrófico. Entonces, los sistemas, y a eso voy con la parte ecológica, requieren las perturbaciones, y en muchos casos las tienen imbuidas dentro de su propia lógica, necesitan estar siendo sacudidas cada cierto tiempo para liberar los recursos, para liberar energía, para liberar materia orgánica para la siguiente fase y renovar la organización del sistema. Eso le pasa a las empresas. Ustedes saben, una empresa de primera generación hace la riqueza, los hijos la despilfarran y los nietos tienen que salir a pedir limosna para reconstruirla. Entonces, una empresa exitosa es la que es capaz de reinventarse y ponerle oficio a los hijos por fuera de la empresa, o inventarse un sistema distinto para que los hijos no la quiebren. Hay muchos sistemas que están siendo estudiados en términos del papel que juegan las perturbaciones y qué tanto son positivas o son negativas. Los eventos climáticos, la variabilidad climática representa un conjunto de eventos que puede ser muy positivo para rejuvenecer un sistema
que aparentemente ya está anquilosándose, un sistema que ha perdido la capacidad de innovación y de reorganización de sus elementos, tanto en términos biológicos como en términos económicos, como en términos sociales y sobre todo políticos, como que se nos agota la imaginación y estamos repitiendo la misma forma de ser. Alguien decía en días pasados, un economista, al hablar de la recesión mundial, dice que el mundo se está deteniendo, como que estamos entrando en una fase de congelamiento en medio de una dinámica muy loca, pero realmente necesitamos algo que nos sacuda. Y pareciera que es el cambio climático y el aumento de estos eventos extremos lo que necesitamos. Entonces, desde ese punto de vista, el cambio climático actúa, como dice el profesor Holling, como el dios Pan, que cuando creemos que hemos llegado a la cima, cuando creemos que hemos conquistado el desarrollo o creemos que tenemos las mejores condiciones para la sociedad humana, viene el pequeño demonio y cambia y sacude las bases sobre las cuales hemos construido esa confianza y nos dice no se confíe, porque el universo sigue caminando y el solo hecho de que ustedes sean 8.000 millones de humanos en este momento es algo único en la historia, nunca ha habido tanta gente y por tanto el sistema no va a responder de manera predecible. Entonces, por eso ellos hablan de panarquía, la necesidad de entender y llamar y convivir con ese pequeño demonio. Recuerden que era una mitad cabra, mitad humano que sacaba su flauta y cuando la cosa estaba bien se encargaba de desordenarla, ¿sí? Y de desencadenar una serie de fuerzas imprevisibles. Entonces, digamos, esa reflexión puramente ecológica habría que pensar cómo se traduce o se interpreta en la planificación, en nuestras formas de entender las estrategias adaptativas a ese cambio climático que nos imaginamos, insisto, continuo, progresivo y gradual, y mirar qué tanto invitamos al dios Pan a que sacuda las bases en las cuales confiamos con las cuales confiamos que podemos responder. Y en gran medida una característica de las perturbaciones es que son de predecibilidad muy limitada, no son irreductibles estadísticamente, suceden, están llenas, en muchos casos son sorpresivas. Entonces la variabilidad climática nos va a llenar de eventos sorpresivos. Y eso es dificilísimo de incorporar en un sistema de planeación de cualquier tipo, acostumbrarse a que todo es sorpresivo. En el instituto hay un chiste relacionado probablemente con mi gestión, y es que el sistema de planeación es la PPS. ¿Y qué es la PPS? La planeación por sorpresa. Todo sucede más o menos de manera imprevisible y pareciera que no hay un plan detrás de todo. Lo cierto es que el sistema económico lo que hace es incorporar esa variabilidad como un motor de renovación y de manera, digamos, perversa, diría yo, lo utiliza para reafirmarse en sus modelos de crecimiento. Entonces la guerra, por ejemplo, ha sido siempre un mecanismo de renovación de los sistemas económicos, un mecanismo lamentable de incluso reconstrucción. De hecho, pues estamos viviendo en una época post-reconstrucción de la guerra, y es gracias o debido a ese terrible evento que fue la Segunda Guerra Mundial, se construye el modelo de un banco y un fondo con el cual reconstruimos. Entonces, en este momento, por ejemplo, con la crisis invernal de hace 2 años, perdemos puntos del PIB. Claro, la destrucción de infraestructura, la pérdida de cosechas, todos los efectos negativos que tiene el daño causado por las inundaciones y los deslizamientos, se convierte en la oportunidad de redireccionar inversiones para reconstruir, y tenemos fondos especiales diseñados por el Estado para la reconstrucción, lo cual obviamente es necesario, y finalmente el PIB crece más proporcionalmente a lo que fue destruido y el sistema se renueva. Entonces uno diría, pues qué bien, entonces bienvenidas las inundaciones, bienvenidas
bienvenido el fuego, bienvenido los terremotos, porque pues miren Armenia como quedó de bien después del terremoto, miren. Entonces hay que entender el papel, insisto, que tienen los distintos tipos de perturbación y que representa un incremento en la variabilidad de los eventos climáticos, en el incremento de los volúmenes, las frecuencias de todo eso, para poder rezarle al dios Pan y decir hasta dónde es bienvenido o hasta dónde lo podemos invocar. Y concluyo con el tema de la innovación. Pues realmente esas perturbaciones siempre son resueltas, digamos, mediante un reacomodamiento de los elementos del sistema, mediante un aprendizaje que se supone que se incorpora a la evolución del sistema y entonces evita que se repita o se construya más vulnerabilidad, lo cual no es necesariamente lo que estamos haciendo. Normalmente reconstruimos la vulnerabilidad y seguimos pensando en la misma dirección, pero con jarillones más altos, con obras de infraestructura con más concreto y más varilla, digamos, reproduciendo, pero con mucha terquedad, nuestra resistencia a esas perturbaciones. Y pasa como con las sabanas y el fuego. Nosotros podemos ser muy exitosos en el corto plazo en construir esa resistencia, pero el factor que lo va a desestabilizar se está acumulando o va tarde o temprano a golpearnos, y entre más resistamos, más duro va a ser el golpe. Entonces, bueno, uno esperaría que los aprendizajes realmente lleguen, y esos aprendizajes implican rupturas en el proceso que hacen que la innovación de verdad tenga que ser innovadora. Es decir, es una solución distinta a los problemas previos, y eso parece que no lo hemos entendido muy bien. Para nosotros innovación no tiene esas características sistémicas, y yo creo que, por ejemplo, lo que estamos invirtiendo del Fondo de Regalías en innovación y ciencia, no tengo muy claro si está orientado o no a encontrar una nueva forma de afrontar los eventos climáticos extremos, que sería probablemente uno de los objetivos que quisiéramos. Pero habría dos casos en los cuales creo que sí hemos aprendido cosas y sí estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Para citar una entidad que no está en el mundo de lo ambiental, Corpoica logró restituir semillas a todos los productores de las regiones afectadas por la ola invernal en menos de 6 meses, para garantizar seguridad alimentaria a los pobladores, gracias a que tenía bancos de germoplasma bien estructurados, distribuidos en el territorio, y había una teoría de que eso en algún momento iba a usarse, y efectivamente hubo que usarse y se pudo hacer, de manera que es una lección, digamos, de que una sorpresa nos coge bien parados y tenemos un mecanismo de manejo del riesgo distribuido muy eficaz. Y el último ejemplo, el más reciente, es algunas inversiones del Fondo Nacional, del Fondo de Adaptación, en el sentido, por ejemplo, de restituir viviendas que fueron destruidas también por la ola invernal, y que uno diría, no, pues otra vez vamos a construir el barrio, pero con un muro más alto, el acueducto con las mismas condiciones, y no. Están en un proceso que, claro, es más demorado y tiene más exigencias administrativas, construyendo, por ejemplo, viviendas flotantes, viviendas con palafito. Realmente optar por nuevas soluciones de vivienda a las condiciones que eventualmente se pueden presentar, que sabemos que se van a presentar, pero no podemos predecir ni cuándo ni de qué envergadura. Entonces hay semillitas establecidas en el sistema, pero fíjense lo que implica en términos de la institucionalidad y de la visión de progresión de los fenómenos a la que estamos acostumbrados. No es tan fácil crear esas rupturas, y lamentablemente la rigidez del Estado mismo normalmente es la receta del fracaso. Muchas gracias.